Hola, soy Horros y Frixuelos y como estos personajes que veis aquí vuelven al teatro de la mano de la Compañía Asturiana de Comedies, pues hoy vamos a hablar de la primer swap ópera, de la primer radionovela en asturiano, donde Pinón y Telva y Pinón, tienen mucho que ver. En el siglo XIX los periódicos empezaron a incluir noveles per entregues, onde cada capítulo terminaba en suspense, pasina pues mantener l'interés del público e obligalos a mercar el siguiente exemplar. El formato foi todo un éxito e les más importantes noveles de la literatura universal publicáronse per entregues. Exemplos son Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, Madame Bovary, Argullo y Prexuicio, o El viaxe del tíu Pacho el Sordo a Ovieu, la primer novela publicada en asturiano, obra de Enriqueta González Rubín. Siguiendo este esquema, nos años 20 del siglo pasado, les emisoras radiofónicas empezaron a incluir pues obres dramatizaes, adaptaciones de obras de teatro que incluían efectos de sonido. Más tarde, nos años 30, estrenáronse les primeres radionoveles, que foron todo un éxito entre el público femenín. Estas ficciones comenzaron a conocerse popularmente como swap óperas, obra de xabón, porque la mayoría de ellas estaban patrocinadas por productos de limpieza. Y era este un tiempo donde les llavadores eran un yuxu para la mayoría de las familias y el llavadero del pueblo pues era el grupo de WhatsApp de la época. Qué malo, Malísimo. Uf. Les radionoveles fueron ganando seguidores y en los años 40 convirtiéndose en líderes de entretenimiento a nivel mundial con esos trames de amores imposibles, venganzas y traiciones familiares. Vamos, igual que pasa ahora con les telenoveles turques. Asturias y la so llingua non fueron allenes a este proceso y en los años 60 Pinón y Telva, los famosos personajes creados por Alfonso Iglesias, pues fueron protagonistas dun espacio radiofónico, un formato que estaba además patrocinado por una marca de xabón, Jabones Vetusta, que sacó una línea de estas pastillas de llevar col nome de Telva y Pinón. L'espacio era un sainete deportivo escrito por Alfonso Iglesias que se introducía col cantar de A mí me gusta lo blanco. A mí me gusta lo blanco, viva lo blanco, viva lo negro. Pa después sentirse el lema publicitario, pues utilice los jabones Vetusta, Telva y Pinón. La serie permitió además popularizar una de las características de estos dos personajes, con Telva como seguidora del Sporting y Pinón como seguidor del Uvieu. Por lo que la gracia del espacio era ver a Pinón y a Telva pues discutiendo de la actualidad de los dos principales equipos asturianos. Actualmente no se conserva ninguna de las grabaciones de estos espacios, pero sí de algún de los sus guiones, lo que permite comprobar que estaban escritos en asturiano, nun asturianu correcto que sigue les normes de la Academia de la Llingua 30 años en antes de que inventaran este idioma nun laboratorio. Pues más nada, que teáis al tanto de la actualidad de la Compañía Asturiana de Comedias, que de xuro que bien ceo vamos poder ver Telva y Pinón en más teatros de Asturias, después de que la reestrenaran la sobreinterpretación en el Teatro Prendes de Candás. Recomiendo vos que paséis a vela. Y nada, que espero que vos prestara este vídeo, compartilo en vuestras redes sociales, dai al like. Y más nada, vémonos en el vídeo próximo. Hasta luego.